Y bueno, la caravana migrante sigue avanzando hacia Estados Unidos. En la semana nos informaban de una nueva caravana que va encabezada principalmente por haitianos. Se separaron y van por otra ruta y por supuesto la caravana de la que le hemos venido informando ya desde hace algunas semanas. Para hablar acerca de este tema, de esta caravana, de la situación que están viviendo estas personas que intentan llegar a territorio estadounidense, se encuentra, le agradezco, vía telefónica, Gabriela de la Paz, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, experta en políticas migratorias de Estados Unidos, México y Canadá. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Wendy. Le agradezco mucho la atención. Pues hemos visto, por lo menos de 5 años para acá, esta constante de las caravanas cuyo fin es el Ujú. destino Estados Unidos. Sin embargo, las de este año tienen como que una peculiaridad. Primero, por quienes las están encabezando y segunda, por la división que se está dando y además estos enfrentamientos y desencuentros que han tenido con las autoridades de nuestro país. Sí, creo que pues no estamos acostumbrados a ver haitianos, por ejemplo, Ujú. en las caravanas, que es un componente que hemos visto apenas este año. Lo cierto es que cada vez más gente de prácticamente todos los países de América Latina están recurriendo a las caravanas. Recordemos que esto empezó más o menos a finales de 2018, este fenómeno de las caravanas mucho más masivo, mucho más frecuente, y pues se ha vuelto ya una manera muy usual, que me parece a mí que lo que esconde detrás, si bien hay muchísimas personas, o yo diría que prácticamente todas las personas que van en las caravanas son personas que están en situaciones pues desesperadas y que recurren a la idea de vivir el sueño americano. También creo que como podemos ver, se trata de mafias, ¿no? Que están lucrando con estas personas, que están alentándolas a participar en estas caravanas, y que parte del problema que tiene México, sobre todo, pero también Estados Unidos, es el tema de cuando se habla de visas humanitarias para que puedan transitar por este país, pues mucha gente no tiene idea de lo que cuesta en términos de horas tramitar una de estas visas. Y entonces hemos visto, ¿no? Desde que empezaron estas caravanas, que la gente se desespera y se sale de la fila, por decirlo de alguna manera, y se van por su cuenta, ¿no? Con lo cual, pues es difícil que las autoridades mexicanas les puedan prestar algún tipo de ayuda. Perfecto. Y ahora bien, me llama mucho la atención lo que usted comenta, profesora, acerca de estas mafias. ¿Son mafias que trabajan dentro de nuestro país? ¿Son mafias estadounidenses? ¿Son mafias de países centroamericanos? ¿De dónde provienen estos grupos que lucran con la necesidad de quienes buscan llegar a Estados Unidos? ¿Y por qué no se les ha puesto un alto? Porque en algunos casos, pues ya se tienen identificados quiénes son. Claro, la verdad es que estas mafias son internacionales, o sea, Ujú. no te puedo decir son únicamente mafias mexicanas, porque hay mafias centroamericanas, y mexicanas también, ¿no? Hay gente de origen latinoamericano que está también del otro lado lucrando con esto, porque, por ejemplo, cuando hemos visto niños que de repente aparecen solos en la frontera con Estados Unidos, en realidad no llegaron ahí solos, ¿no? Fue Ujú. alguien que los transportó. Se han visto videos de personas aventándolos a través de las vallas para Estados Unidos, y se dice que por pasar a estos niños así cobran cerca de 8,000, $10,000 solo Ujú. por hacer ese trámite, ¿no? Entonces estás hablando de toda una mafia que los transporta. Estos niños tú no los vas a ver en los autobuses, sino que viajan en transportes privados. Y es difícil porque, por ejemplo, el gobierno mexicano en realidad no les ha prestado atención suficiente. Te voy a decir, el gobierno de Estados Unidos, de hecho, hasta hace unos 10 años no empezó a hacer un énfasis en las mafias pues, de migrantes, ¿no? De que Ujú. transportan a los migrantes.
Pero cada vez que están pasando algún tipo de legislación que tiene que ver con la frontera con México, están tratando de penalizar más a estas mafias. El problema es que para esto se necesita cooperación internacional y no necesariamente en México se ha visto que tengan un interés en perseguir este tipo de mafias, ¿no? Que Ya. los conocemos nosotros como el pollero o el Ujú. coyote, pero ese nada más es como la extensión del tentáculo del pulpo que son estas mafias. Claro. Estas caravanas, lo decía profesora, tienen una particularidad. Ujú. Si bien hemos sabido de caravanas que cruzan, pues es un fenómeno que se da año con año. En esta ocasión hemos visto gente muy agresiva. Como a un momento en donde las autoridades pues tratan de contenerlos para que sigan avanzando, pues hemos visto cómo han golpeado a la misma policía, cómo han agredido a la gente de los estados en donde se están quedando. ¿Quiénes son estos sujetos? Por qué hacerlo de esa forma? La verdad es que tienes todo tipo de personas en las caravanas, o sea, Ujú. desde gente que es muy pacífica. Yo creo que todos están en un estado de desesperación, pero también, pues creo que se han corrido las voces de que ha habido también algunos abusos por parte de las autoridades migratorias mexicanas. Quizá algunos de ellos ya vienen predispuestos con esa actitud, pero sobre todo quizás algunos están pensando que tienen que hacer todo lo posible por pasar, ¿no? O sea, de que México no va a ser su destino final y también tienen miedo de ser deportados a sus países de origen, ¿no? Porque eso es decir, oye, si yo había pagado $6,000 porque me ayudaban a cruzar a Ujú. México y de repente pues ya los perdí, tengo que conseguir otros $6,000 que obviamente cuando estamos hablando de que pueden pagar estas cifras es que alguien en Estados Unidos, algún pariente, les está mandando este dinero, ¿no? Claro. Entonces, por eso es esa situación de desesperación. Y creo también que la gente que mueve estas mafias les llena la cabeza de cosas, ¿no? Y una de esas es decir, bueno, pues como Donald Trump ya no es presidente, ahora Biden te recibe con los ojos, con los brazos abiertos, ¿no? Cuando en realidad no es así. Ujú. Y están llenándole a la gente la cabeza con muchas cosas que no son ciertas. Entonces también eso tiene que ver con que cuando se encuentran con que las cosas no son como ellos pensaban, como se les habían dicho malamente, eh, son también estas actitudes de agresivas, ¿no? Y desesperadas. Claro. En ese sentido, ustedes como especialistas, ¿qué es lo que ven o creen que le ha faltado al gobierno mexicano, pues para poder, si bien no detenerlos, porque insisto, es un fenómeno que se da aquí y se da en todas las partes del mundo y Ujú. es muy complicado el detenerlo, pues sí poder aminorar este tipo de enfrentamientos, sí poder ofrecerles mayor ayuda, mayor apoyo, no sé, ¿cómo ven ustedes esta situación? Mira, es una situación complicada porque en todos lados el número, o sea, el flujo de personas que intentan cruzar las fronteras ha crecido de una manera desproporcionada en los últimos años, ¿no? Yo creo que está agravado en algunos casos por todavía los restos de aquella gran recesión del 2008-2009, pero también la cuestión en que las políticas que han hecho los países, o sea, políticas económicas, no han sido suficientes para estas personas y están desesperadas y quieren irse a otro país. Por otro lado, es un derecho humano, ¿no? O sea, no puedes impedir que transiten por tu país, no les puedes cortar el paso. Tienen derecho a vivir donde ellos quieran, pero siempre y cuando cumplan con pues con la legislación y las políticas correspondientes, que es la parte que a ellos nadie les ha explicado, ¿no? O sea, están los factores de expulsión y están los factores de atracción. Estados Unidos es un país que en el imaginario de la Ujú. gente pues es muy próspero, a todo el mundo le va bien. Y la verdad es que hay mucho trabajo en Estados Unidos ahorita. Hay, Sí, 4 millones de personas han renunciado en lo que va del año. Obviamente que no son trabajos necesariamente como para los migrantes de los que estamos hablando, pero sí que hay una oferta de trabajo en Estados Unidos que
que no la pueden, o sea, no pueden llegar con esa demanda, no la pueden cumplir. Entonces necesitan gente, pero aquí el problema es, pues la inmigración implica procesos burocráticos, administrativos, y eso yo creo que es lo que desespera mucho a la gente también. Perfecto. Pues yo le agradezco mucho, profesora, el platicar con nosotros de este tema tan importante en este espacio. Más adelante, si nos los permite, pues la seguiremos buscando para seguir tratando esto. Muchas gracias. Gracias, a tus órdenes. Muy buenas tardes, Gabriela de la Paz, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Seguimos.